El próximo partido en Maturín entre Venezuela y Bolivia en el mes de junio por las eliminatorias sudamericanas puede representar un paso importantísimo para cualquiera de las dos selecciones de cara a la clasificación del repechaje al Mundial 2026. Este será un duelo clave, pero que ya tiene muy preocupadas a las hinchadas, a la prensa, al cuerpo técnico de ambos países, porque tanto Bolivia como Venezuela podrían presentar serias bajas de cara a este partido. En Bolivia, el caso Ramiro Vaca y Miguel Tercero, suspendidos provisoriamente por un tema de dopaje y de racismo aparente de forma respectiva. Y en el caso de Venezuela se presentan varias bajas importantísimas, algunas alarmantes. Hay algunas dudas también en algunos jugadores muy importantes. Hay algunos que hay que estar observando también con cautela, otros que podrían regresar pero que están tocados y alguno que otro suspendido. De hecho, uno de los jugadores más importantes de la Vinotinto no va a poder jugar por acumulación de amarillas. Todo esto lo vamos a revisar, además de los jugadores que tienen poco ritmo actualmente con la selección venezolana en clubes, y lo vamos a hacer esta revisión, este análisis con un cafecito. Vamos a traer toda la información, repito, de la actualidad de los jugadores venezolanos que podrían estar en duda versus Bolivia en el que probablemente sea uno de los partidos más importantes de la historia de Venezuela a nivel futbolístico. Comencemos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, este video les interesa no solamente a mis amigos y paisanos venezolanos, sino también a los amigos bolivianos que nos siguen diariamente en Cafecito Gol. Como saben, hemos hecho un seguimiento de lo que ocurrió con Ramiro Vaca, el tema antidoping, también el nuevo caso de Boris Céspedes y por supuesto el tema del racismo en Brasil, presunto racismo de Miguel Tercero, de Miguelito. Vamos a seguir analizando y siguiendo ese caso, pero en este video de hoy lo que compete es la situación alarmante de la Vinotinto. Y digo alarmante no solo porque se haya lesionado uno de sus mejores jugadores, uno de los mayores asistidores de las eliminatorias sudamericanas, Jefferson Soteldo. No es alarmante solo por eso, sino por la realidad de la plantilla que tiene a muchos jugadores tocados, algunos importantísimos del mismo renombre de Jefferson Soteldo, de la misma importancia en el equipo. Tiene una suspensión clave algún jugador, que ya vamos a hablar de quién exactamente, para el partido contra Bolivia por acumulación de tarjetas, pero también hay muchos jugadores que hay bueno, incluso colegas, hay hinchas venezolanos que no tienen noción de que están tocados o lesionados. Jugadores que por allí estamos pidiendo incluso para reemplazar a Soteldo, tenerlos como alternativas y que no están viendo minutos por lesiones recientes. Y son varios, ¿ah? Son varios. Hay algunos que tienen lesiones de larga data que también los vamos a analizar por allí para los amigos bolivianos que no lo tengan tan presente. Así que va a ser un video para eso, para que ustedes se enteren de la actualidad de los jugadores venezolanos, de las dudas que hay respecto a la plantilla. Un gran trabajo va a tener que hacer el Bocha Batista para enfrentar este partido. Sí quiero decirlo, obviamente Venezuela, ya se los adelanto, tiene suficientes jugadores como para poder afrontar este reto en casa contra la Verde y salir victorioso. Creo que la plantilla de Venezuela, incluso con bajas, sigue siendo superior a la boliviana, pero esto hace que obviamente sea un partido mucho más complicado de lo planificado, y también va a hacer que el partido contra Uruguay posterior en Montevideo sea mucho más difícil. Así que bueno, vamos a hablar de esto y al final les voy a dar también un 11, una alternativa o dos alternativas de 11 que podríamos ver contra Bolivia, al menos un 11 que a mí me gustaría que pudiera experimentar el Bocha Batista, y una segunda opción en el caso de ser necesario. Todo esto, como siempre, con un buen café. Y muchachos, vamos a comenzar analizando cuáles son las bajas más seguras de la Vinotinto. Esas bajas que difícilmente se puedan revertir en el corto plazo. Recuerden que faltan muy pocos días para ese partido, apenas 2 semanas para ese encuentro entre Venezuela y Bolivia en Maturín. Y ya estamos hablando de Jefferson Soteldo como baja. Es 90% probable que Jefferson Soteldo se quede fuera, el jugador de Santos de Brasil, porque ha sido informada que tiene una lesión de segundo grado en el muslo izquierdo. Esa fue la lesión. Salió tocado Soteldo en el partido contra Corinthians, llorando incluso, y se le veía muy mal, sabiendo obviamente que
que probablemente, sabiendo que se va a perder seguramente esta doble fecha tan importante para su selección, se habla de 4 a 6 semanas de baja por esta lesión en el muslo izquierdo de Soteldiño. Es un golpe fuerte para uno de los mayores asistidores de las eliminatorias. Repito, tiene 4 asistencias Jefferson Soteldo, está ahí cercano a la par de James, que tiene 5. Aunque algunos portales estadísticos le dan 4 a James, en realidad parece que es líder con 5. Entonces, es un jugador determinante en la Vinotinto. Sí ha estado muy criticado en Santos porque si bien ha sido muy desequilibrante últimamente, ya no pisa tanto el área, ya no es un jugador que le guste rematar. Nunca ha tenido como virtud del remate Soteldo, pero cada vez remata menos, se nota que tiene menos confianza de cara al gol y también ha perdido la precisión para asistir en su club. Está muy criticado en el Santos, pero sigue siendo titular indiscutible y si me preguntan, para mí es top 2, top 3 de ese equipo. Y se nota, cada vez que el Santos juega propone muy poco y el que propone es Soteldo, pero le ha faltado gol y de allí vienen mucho las críticas y también se ha lesionado bastante. Entonces, tenerlo lesionado ahora en la Vinotinto es un golpe por lo que representa por la banda Soteldo, porque últimamente también ha estado jugando bastante por dentro, porque asistió en Paraguay, porque asistió en Chile, porque ganó un partido, tuvo un partidazo contra la selección chilena también en casa, asistió en Santiago, como ya les dije. Un jugador que asistió en el partido contra Argentina para sacar un empate muy importante, un jugador que han tenido que marcar entre dos hombres. Entonces le quitas obviamente a Bolivia un peso de encima si no está Jefferson Soteldo. ¿Es reemplazable? Sí, creo que hay herramientas y elementos interesantes en la Vinotinto para reemplazarlo, pero Bolivia respira tanto como respiramos los venezolanos al saber que Miguel Tercero y Ramiro Vaca se pueden perder este partido tan crucial. Si me preguntan, creo que era un partido para Jefferson Soteldo, para que pudiera brillar, y no tenerlo ahora creo que nos quita peso de cara al gol, algo que a Venezuela precisamente no le sobra. Y cuando digo de cara al gol no me refiero porque él vaya a marcar necesariamente, sino porque, repito, es un gran asistidor y con él se pueden tejer muchas jugadas de ataque que finalice Salomón Rondón, Josué Martínez, entre otros jugadores. Así que 4 a 6 semanas de baja probables de Soteldo. Si llega sería un milagro. La verdad es que no lo veo. Falta muy poco para ese partido. 2 semanas y media, casi 3. Y la verdad es que no veo la forma en cómo Soteldo pueda llegar a ese encuentro. También se ha lesionado José David Contreras, para quienes no lo saben. El jugador del Barcelona Guayaquil estaba teniendo tremenda temporada en Ecuador, también en Copa Internacional, le había ido muy bien en Copa Libertadores, siendo uno de los más destacados de su equipo, salvando al Barcelona como titular muchas veces, y ha salido lesionado una rotura de tendón del aductor izquierdo y lo han tenido que operar, así que va a estar fuera José David Contreras, el buen arquero suplente de la Vinotinto, de 2 a 4 meses de baja. Y esto es delicado porque estaba siendo el segundo arquero de la selección nacional, repito, era el eventual suplente o reemplazante de Romo en el caso de que Rafa Romo no llegara. Afortunadamente el portero principal de la Vinotinto, después de su operación, en tiempo récord se ha recuperado, se había operado el tobillo y Romo ya está jugando con la Católica de Ecuador. Seguramente va a ser titular, Dios quiera, en el partido contra Bolivia y ya no va a hacer falta ese reemplazo, pero nos quedamos sin segundo arquero. Además, repito, era una muy buena opción en el caso de alguna emergencia y ya no va a estar José David Contreras. De 2 a 4 meses de baja hay que, bueno, me imagino que vamos a optar por Wilker Fariñez como esa segunda nueva opción, un arquerazo que tiene la Vinotinto que poco a poco va retomando su nivel en Colombia, haciendo un buen torneo hasta el momento. Otro que no va a estar es Yángel Herrera, muchachos. Yángel Herrera, jugador del Girona de España, jugó Champions este año y titularísimo en España. No hay partido cuando está sano Yángel Herrera que no juegue y prácticamente los 90 minutos de altísima confianza en ese club que tuvo una temporada anterior histórica y en esta logró mantenerse en España. Pero se va a perder este partido el mediocampista por acumulación de tarjetas amarillas. Se va a perder un partido, no va a jugar precisamente contra Bolivia. Venezuela lo recuperaría contra Uruguay, que creo que es en el partido donde más va a hacer falta y si está fresco y está bien, pues Yángel Herrera puede ser importante contra Uruguay. Pero contra Bolivia no va a estar, así que respiran también los bolivianos. Top 3 para mí de los jugadores, o top 4 de los mejores jugadores de la Vinotinto, junto a Aramburu, Soteldo, bueno, top 5, podríamos sumar allí a otro del cual les voy a hablar más adelante.
y bueno, Salomón, etcétera. Entre esos grandes jugadores que tiene la Vinotinto, los mejores 5 o 6, está definitivamente Yangel Herrera. Otro que no va a estar ya de forma en definitiva es Jordan Osorio, al menos eso es lo que parece, no llega. Jordan, probablemente el mejor defensor de la Vinotinto en los últimos 10 años, o en los últimos 8 años aproximadamente. Jordan Osorio ha sido clave en la defensa venezolana, pero es un jugador que se lesiona mucho. El jugador del Parma de Italia, de la Serie A, capitán de ese equipo cuando está sano, pero está fuera desde hace mucho tiempo, creo que desde octubre, por una operación de un disco herniado. O sea, está operado de la espalda y se está recuperando. Ya empezó a entrenar, está entrenando de manera diferenciada, o sea, ha vuelto a las canchas, pero Jordan Osorio parece que no le van a dar los tiempos para estar en el partido. Al menos va a llegar sin ritmo competitivo, sin fútbol durante muchísimos meses, y no creo que haga la convocatoria, ni mucho menos, al menos para esta doble fecha. Y ya otra baja segurísima es Joel Graterol, lo pongo aquí chiquitito en la diapositiva, el portero del América de Cali, que en teoría sería el segundo reemplazante por encima de José David Contreras, también lesionado. Pero bueno, Joel Graterol fue operado de ruptura del tendón rotuliano izquierdo en octubre del 2024. El buen arquero venezolano va a estar meses, muchos meses más. Esperemos que no tantos, pero va a estar mucho tiempo fuera de las canchas y esto se veía venir. Así que Venezuela tiene a su portero principal, lo recupera, pero el número 2 y el número 3 no van a estar, tiene que entrar el cuarto, que hace unos años atrás, de hecho en la eliminatoria pasada, era el número 1, Wilker Fariñez. Así que por allí Venezuela puede estar tranquilo, habría que ver qué otro portero va a ocupar esa tercera opción de arquería en Venezuela. Dudas, muchachos. Hay dudas, hay dudas. Y cuando digo dudas ya no hablo de bajas fijas, sino de jugadores que tienen que buscar la forma de mantener su recuperación y ver si pueden llegar tranquilos y con ritmo competitivo al menos 1 o 2 partidos antes del partido contra Bolivia. Y las dudas son las siguientes. Tenemos a la principal, ¿no? Que es Jefferson Savarino. Ya les digo yo que si bien lo de Soteldo me duele, me dolería aún muchísimo más si también se queda fuera Jefferson Savarino, que fue el mejor jugador venezolano de fútbol en todo el año pasado, campeón de Libertadores, campeón de Brasil, bota, sí, como creo que el trofeo que le dieron fue como bota de plata en Brasil o algo así, que es algo que han recibido jugadores como Pelé, entre otros tantos. Ya es una gloria al fútbol brasileño, obviamente por lo conseguido en Libertadores, y también así lo ha hecho saber su club, un tipo que ya está incluso en el estadio con un honor especial. Hicieron unas pancartas en honor a él, algo que muy pocos jugadores, sí, hicieron como una bandera especial de Savarino. Muy pocos jugadores han recibido este reconocimiento en la historia de Botafogo. Y para quienes no lo saben, Savarino fue el máximo goleador y el máximo asistidor de su equipo en la temporada pasada, en la temporada histórica. Nadie hizo más goles y nadie metió más asistencias que Savarino en la temporada pasada. Segundo mejor jugador de América, incluso reconocido de esa forma por muchos medios de comunicación y la misma Copa Libertadores en la edición pasada. Pues este jugador tan importante, Jefferson Savarino, tiene ya varios partidos lesionados, tiene una lesión en el muslo. Afortunadamente el jugador de Botafogo podría llegar a jugar en los próximos 7-8 días. Se espera incluso que esté en el partido contra la Universidad de Chile. Un partido definitorio para ver si Botafogo puede avanzar a la siguiente ronda de Libertadores. Así que yo creo que puede llegar Jefferson Savarino. Si eso llegara a pasar, Savarino probablemente pueda jugar por la zona en donde suele jugar Jefferson Soteldo, que es por izquierda. Porque Savarino sabe muy bien en su club ir de izquierda hacia adentro. Se le ha dado muy bien, ha marcado muchos goles y metido muchas asistencias de esa forma, así que sería una posición donde estaría mucho más cómoda que en la que suele ocupar en la Vinotinto por derecha. Y también podría jugar Savarino de 10, ya les voy a hablar de esa opción, pero yo creo que si está Savarino hay un alivio para la Vinotinto. Bolivia lo puede sufrir muchísimo más y puede ser que al no estar Soteldo, Savarino brille más que de costumbre y sea su partido consagratorio contra Bolivia en el partido más importante de la historia. El partido que tanto se le ha pedido a Savarino con la Vinotinto, pues ya ha tenido chispazos, ha mejorado mucho con selección, le ha dado puntos a la Vinotinto, pero este partido puede ser para él si llega sano. Una semana
Sigue siendo duda obviamente Savarino, pero una semana para que vuelva a las canchas, eso es lo que calcula su cuerpo médico, los fisioterapeutas, información incluso que ha suministrado la buena periodista Geraldine Carrasquero, a quien bueno, seguimos y apreciamos mucho toda su información. Daniel Pereira, jugador del Austin de la MLS, ha perdido terreno en la Vinotinto, pero es un jugador todavía muy joven que Batista luchó para tenerlo en la plantilla. Ha perdido terreno, no fue convocado en la última oportunidad, pero Daniel Pereira podría ser llamado esta vez, ¿por qué no? El tema es que está lesionado y se piensa que su lesión todavía de cadera va a durar entre 1 a 3 semanas más. No creo que sea convocado Dani Pereira. Falta fútbol, falta ritmo, está lesionado y probablemente lo siga de aquí a la convocatoria. El otro que está en duda es Rubén Ramírez, jugador del Bolívar de Bolivia, había vuelto después de algunos partidos fuera por lesión y bueno, tiene una molestia en el posterior actualmente. O sea, volvió a jugar hace poco, jugó de hecho Copa Libertadores también y salió por una molestia en el posterior y está esperando estudios para determinar cuál es el alcance de esa lesión y si va a estar o no como probable convocado. Por los pocos minutos que ha tenido recientemente Rubén Ramírez y por esta lesión yo creería que Rubén Ramírez puede quedar fuera de convocatoria. Pero bueno, ya les digo que él mismo ha confirmado ante la prensa, de hecho habló para unos fanáticos que lo encararon y le preguntaron, Rubén, ¿estás bien? Y ese video salió por allí en YouTube. Voy a tratar de rescatar de dónde lo conseguí, a ver si se los comparto aquí abajito como fuente. Pero bueno, Rubén Ramírez habló y dijo, estoy esperando, yo me siento mejor, dijo, pero hay que esperar los estudios. Y el otro que es duda es Gleiker Mendoza, que lo están pidiendo un montón al jugador del Krivas de Ucrania, ex Deportivo Táchira, porque sí, ha jugado muy bien el amistoso contra Estados Unidos en marzo, gustó bastante, jugador que venía en crecimiento, pero está lesionado, muchachos. Está lesionado. A ver, se espera que vuelva, al menos se decía que iba a volver para el 19 de este mes, pero no lo hemos visto todavía disputar partidos. Está lesionado, tiene un golpe, parece que en la rodilla, y está por definir cuál es su fecha de regreso. Podría volver pronto, pero en todo caso no es que ha tenido muchos minutos como para ser considerado en convocatoria. No sé si sea la mejor opción para sustituir a Soteldo en un partido tan importante. Así que para mí, Gleiker Mendoza es duda por mantener todavía su lesión y en el caso de que vuelva a la cancha habría que estar viéndolo o siguiéndolo de cerca. Vamos ahora a hablar de qué jugadores tienen que tener cautela porque están tocados actualmente o han vuelto de lesión y tienen que cuidarse de cara a la siguiente doble fecha. Y esos jugadores son Kevin Kelsey, que tiene todavía un pequeño golpe en la parte inferior del cuerpo. Eso es lo que dice el reporte médico, no es muy específico este reporte oficial del Portland Timbers. Kevin Kelsey, un jugador muy joven, creo que tiene 21 años todavía Kelsey, un chico que lo está haciendo muy bien en los Estados Unidos, creo que ya tiene 4 o 5 goles con su club. En pocos partidos, no siempre es titular, entonces podemos decir que es un jugador que aprovecha las oportunidades, pero además tiene experiencia hasta de Champions. Este muchacho ha marcado en fase regular de Champions con el Shakhtar Donetsk, un club al cual perteneció en los últimos años y de hecho supo marcar un partido en Champions contra el Porto, por ejemplo, ganándole un duelo a Pepe de cabeza de muy buena forma. Este muchacho ha tenido buenas participaciones en Europa League, ha jugado buenos partidos en Champions, ha ganado su equipo, su ex equipo, partidos de Champions con él en cancha. Jugador muy interesante, la verdad. Kevin Kelsey del Portland Timbers. Pero bueno, se espera que vuelva entre 4 días a una semana. Hoy tiene partido a la fecha que está saliendo este video. Vamos a ver si está convocado. Pareciera que no. Va a ser de la partida, salvo algún milagro. Le quedan 4 días a una semana de recuperación, insisto. También tiene que tener cautela David Martínez, que salió golpeado. Se dio un golpe en el clásico contra Los Ángeles Galaxy. Él es jugador del LAFC. Para quien no lo conozca, es considerado una de las principales figuras jóvenes de la Vinotinto. Probablemente la Vinotinto en los próximos años vaya a reposar sobre su talento, al menos eso es lo que se espera de él y de Telasco Segovia, otro gran jugador talentoso. Y David Martínez, que no ha sido convocado recientemente por el Bocha Batista, tampoco se le ha llamado.
No se entiende en Venezuela por qué no se ha convocado un jugador con este talento pese a su corta edad. Batista dice que es que todavía es muy joven, pero este tipo está haciendo goles ya en Estados Unidos, incluso tiene mucho mejor presente que algunos jugadores de Estados Unidos que sí ha convocado Batista. Creo que tiene 4 o 5 goles también. Este extremo derecho que tiene una pegada zurda espectacular, tiene mucha magia en su juego y creo que es un jugadorazo que tiene que estar. El problema es que se golpeó, repito, en su último partido, cayó sobre el hombro y habría que estar pendiente, ¿no?, de David Martínez y su evolución. Todo parece indicar que está bien, que simplemente fue un susto y que va a estar en el próximo partido. Está por volver, pero yo tendría cautela con ese golpe. Theo Quintero. Lo han pedido mucho. Yo también he querido ver a este jugador de la liga holandesa, Theo Quintero, pero que tiene rato lesionándose por cualquier cosa. O sea, vive lesionado. Theo Quintero, jugador del Sparta Rotterdam de Holanda, había vuelto a los banquillos, no había visto muchos minutos, pero parece que se ha vuelto a lesionar, una recaída en una lesión creo que de meniscos, y si no es de eso, pues en realidad si uno busca en otras páginas donde se pueda saber más de su lesión, lo que se dice es que hay una lesión desconocida. Para mí recayó en la lesión de la cual incluso se había operado, repito, meniscos, y hay que ver, ¿no? Está por definir si vuelve o no a jugar minutos antes de la convocatoria. Parece que sí, parece que está bien. Y si tiene 2 o 3 partidos antes de ser llamado, digamos 2, yo creo que podría, o sea, antes de la convocatoria yo creo que podría ser llamado. Y el otro que tiene que tener cuidado, cafeceros, es Joseph Martínez. Y este me preocupa. Me preocupa porque no está viendo demasiados minutos. Se perdió 4 o 5 partidos por lesión. Está tocado, ¿no?, de su pierna. No sabría decir si es la derecha o la izquierda exactamente, pero el jugador del San José Earthquakes de la MLS, veterano, jugador vino tinto, es uno de esos tipos que le encanta marcarle goles a Bolivia. A Bolivia le cuesta muchísimo marcar o defender a Joseph Martínez, y creo que un 4-4-2 donde esté Joseph se las puede ver negras Bolivia, por lo tanto respiraría si Joseph llega a recaer. Esperemos que siga bien, está jugando, parece que está recuperado, pero se nota que está día a día, no le están metiendo de titular, van probando algunos minutos. De hecho así fue en los últimos 2 partidos. A mí me gustaría ver a Joseph ya de titular en su club y con confianza y marcando goles antes de esta fecha eliminatoria. Y ahora vamos con los jugadores que tienen poco ritmo, y son estos dos. Lo han pedido mucho, obviamente, a Eduard Bello, un revulsivo natural en la Vinotinto que funciona no solo como extremo sino en 4-4-2, jugó contra Ecuador, por ejemplo, en la altura, tiene experiencia, ha marcado goles en Copa América, en eliminatorias. Es un gran jugador Eduard Bello, pero el problema que tiene actualmente es que apenas ha jugado 11 partidos en un mes. O sea, está volviendo a una lesión. No le había ido muy bien en los primeros juegos con la Universidad Católica y apenas tiene, repito, 11 partidos en el último mes. Jugó, creo que en la última o penúltima fecha, apenas esos 11-10 minutos, y creo que me preocupa su bajo o su poco ritmo futbolístico en este instante. Y otro jugador que particularmente preocupa desde hace rato es Darwin Machís, por el poco ritmo competitivo. Darwin apenas ha jugado 16 minutos en los últimos 4 partidos, no es titular en el Valladolid, se va a acabar la liga ya este fin de semana. El jugador del Valladolid de España no ha tenido un buen año, ha tenido uno de sus peores años en las últimas, digamos, al menos en el último lustro, en las últimas épocas. No le ha ido bien a Darwin con esta camiseta y ha descendido nuevamente con un club español. Pero es un jugador que tiene experiencia. Es un jugador que tiene experiencia, que tiene gol, que a Bolivia también le marca recurrentemente y en estas eliminatorias ha tenido un papel importante, marcándole a Chile para ganar un partido o para sellar una goleada, marcándole a la selección o dando asistencia a Savarino contra Perú para rescatar un punto. Así que creo que más allá de su mal presente y que últimamente en selección no han dado bien, de hecho no fue convocado en la última doble fecha, creo que Darwin Machís podría volver, pero preocupa su poco ritmo competitivo. Y si vuelve, creo que es por las ausencias, como por ejemplo la de Soteldo. Cerramos con el 11, muchachos. Y acá, por supuesto, quiero leerlos en los comentarios también cuál sería el 11 de ustedes. Quiero que ustedes me digan, mira, mi 11, Rafa, es el siguiente. Así que bueno, cafeceros vinotintos, a poner su 11 que los voy a estar leyendo. Yo tengo 2 alternativas contra Bolivia. Y la primera es la siguiente, un 4-4-2 en rombo. Ya les voy a explicar.
cómo sería ese posicionamiento en rombo. 4-4-2, Romo en el arco, Aramburu, el lateral de la Real Sociedad, uno de los mejores vinotintos este año por derecha. Ferraresi y Wilker Ángel sería mi dupla de centrales, como contra Perú, perdón, en Venezuela. Miguel Navarro, el jugador de Talleres de Córdoba, por izquierda. Y yo armaría acá este rombo con José el Brujo Martínez del Corinthians de Brasil, de 5, como rompedor. Pondría a Cristian Cáceres Jr. tirado hacia la derecha, el jugador del Toulouse, que sería el reemplazante de Yangel Herrera en este partido. Repito, Yangel se pierde por acumulación de tarjetas el encuentro contra Bolivia. Iría Cristian Cáceres Jr., no tendría problema con esto. Sí, tuvo un muy mal partido contra Ecuador, pero Cristian Cáceres Jr. este año es top 5 mejores recuperadores, jugadores que interceptan balones y entradores de la liga francesa. Top 5. Creo que en intercepciones en realidad es como puesto número 17, pero en entradas y en recuperaciones está allí entre los primeros. Entre los primeros. De hecho, creo que en entrada creo que es número 2. Es una locura lo que ha hecho Cristian Cáceres Jr. este año. Así que bueno, para mí tiene que jugar ahí como una especie de 8 y también estaría allí Telasco Segovia. Telasco Segovia, ahí del otro lado, tirado un poquito más hacia la izquierda, el jugador del Inter Miami, que ya marcó un gol contra Brasil en estas eliminatorias, el compañero de Leo Messi, titularísimo en el Inter Miami, que no le está yendo bien al Inter este año. Todo el mundo tiene un bajón tremendo futbolístico, incluido el propio Luis Suárez, Messi, todos están sufriendo a Mascherano en esta temporada, pero bueno, Telasco es un gran jugador que creo que se puede llevar muy bien con Savarino. Ahí estaría mi 4-4-2. Es decir, a esta línea de mediocampista yo la armo o lo que hago allí es un rombo y pongo a Savarino como 10, un poquito más adelantado, ¿no?, que el resto. Y se forma como un diamante en donde creo que Savarino y Segovia se pueden entender a la perfección. E incluso a veces se pueden hasta cambiar de roles. Se podría tirar más hacia la banda Savarino y avanzar y se podría poner más de 10 Telasco Segovia. A mí me parece que esto puede funcionar. Y la verdad, si ven la figura en el terreno de juego, ahí lo que les estoy mostrando en la alineación en pantalla, creo que calza y debido a las circunstancias creo que calza bastante. Y yo cerraría con dos atacantes, Salomón Rondón y Joseph Martínez. Se entienden históricamente muy bien. Cada vez que estos dos jugadores están en cancha, Venezuela tiene un gran partido. Ha pasado en innumerable cantidad de ocasiones que Venezuela sale victorioso o con un empate ante un equipo importante cuando Salomón Rondón y Joseph Martínez están en cancha. Victoria en Asunción hace muchos años, 2-0. Empate contra Argentina en casa, de hecho se estuvo ganando 2-0 hace 2 o 3 eliminatorias. Bueno, el partido contra Perú, bravísimo, el penal se lo cometen a Joseph y lo marca Salomón. Creo que ese 4-4-2 a mí me encanta. A mí me encanta y creo que es una linda oportunidad para obtener una variante que la verdad no es que le sobren a Batista recientemente y la Vinotinto puede hacer un buen partido y ofender bastante a Bolivia si tiene este 4-4-2. Y en el caso de que no sea este, yo propongo un 4-2-3-1 o un 4-3-3. A mí lo que me pasa con el 4-2-3-1 es que la Vinotinto no se ha visto cómoda con este esquema bajo el mando de Batista. Pero bueno, sería con Romo en el arco, Ángel y Ferraresi allí en la dupla de centrales, Navarro por izquierda y Aramburu por derecha. Y armaría un doble pivote o un doble 5 con Cristian Cáceres Jr. y el Brujo Martínez. Y Telasco Segovia estaría como una especie de 10/8 o sería una especie de tribote cuando hay que defender y un 4-2-3-1 cuando hay que atacar. Entonces se defiende 4-3-3, se ataca 4-2-3-1 y Segovia sería ese elemento allí de enganche, vamos a decirlo así, porque él no es un enganche natural, pero bueno, haría más o menos esa función. En el Inter de Miami lo ha hecho cuando Messi no ha estado lesionado o tocado, ha sido él el que ha jugado por allí. Incluso allí ha tenido sus mejores participaciones como 10 y también lo hizo en el preolímpico de muy buena forma, el preolímpico sub-23. ¿Sabes con quién jugó? O sea, se recordarán ustedes con quién jugó Telasco Segovia cuando era una especie de 10. ¿Quién jugaba en los extremos y se comunicaba bien con él? Muchachos, David Martínez, jugador del LAFC de la
de la MLS. El extremo por derecha, David Martínez, si está recuperado de su hombro, creo que no hay excusas para Batista llamarlo y puede tener la edad que le dé la gana, pero contra Bolivia yo estoy seguro que lo haría increíblemente bien. Yo le daría la oportunidad a David Martínez, jugador del LAFC de la MLS, muchachones, y jugaría por derecha para que enganche y remate. Y por izquierda, no me encanta la opción como extremo izquierdo en este momento, pero es que no hay de sobra. Si no llegara Jefferson Savarino, si llega Savarino sería Savarino, pero si no llega Savarino, para mí tendría que jugar por izquierda Darwin Machís. ¿Qué quiero decir con esto? Que si está Savarino yo me la juego 4-4-2, si no está Savarino, pues jugaría 4-2-3-1 o 4-3-3 y ahí Machís tendría cabida y tendría que demostrar para lo que está hecho, tendría que recuperar la confianza de la hinchada con un gran partido ante Bolivia y creo que es un escenario ideal para él, para que enganche hacia adentro y remate, para que haga los goles que históricamente ha sabido hacer con la Vinotinto Machís, que es jugador de selección porque lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero que ha caído en un tremendo bajón. No hay más, ¿eh? Algunos hablan de Peñaranda. Peñaranda no ha tenido los suficientes minutos como para reemplazar a Machís. Entre alguien que ni siquiera es titular en Bucaramanga y alguien que es más o menos titular en España, yo prefiero a el que juega en España. Lo siento mucho. Gleiker Mendoza ya lo dije que está lesionado. No creo que Matías Lacaba esté por encima de Darwin Machís. La verdad, muchachos, no veo estrenando a Echenique, por ejemplo, en este... A pesar de que lo puedan convocar, no lo veo estrenándolo por izquierda en este partido tan importante. Yo creo que hay que apelar a una vieja confiable. Que por cierto, y ya bueno, cerramos con Rondón, ¿no? Con Salomón Rondón de 9, el jugador del Pachuca de México. No está viendo minutos ya porque está eliminado su equipo, ojo, de la liguilla mexicana. Eso me preocupa un poco, pero es Salo. Y bueno, quiero cerrar con el tema del 10, ¿no? Ya les hablaba de Telasco Segovia, pero podría haber allí una opción de recambio o tener ahí una alternativa con Juan Piañor, que está teniendo un buen año en Grecia, un jugador exquisito que de momento ha sido lagunero con la selección, hay que decirlo, y en su carrera en clubes, pero puede rendir como un 10 ya mucho más natural en un esquema como este 4-2-3-1. La última vez que Venezuela le ganó a Bolivia fue el 4-1 en Barinas en la eliminatoria pasada, le pasó por encima Venezuela a Bolivia en casa, con Pekerman dirigiendo y Pekerman usó un 4-2-3-1. Otero era el 10, Juan Piañor creo que podría hacer bien las funciones de 10 si es que no lo hace Telasco Segovia. Y bueno muchachos, ese es mi 11 o mis 11 probables de la Vinotinto, sabiendo todas las alternativas o todas las situaciones que está viviendo la selección venezolana en cuanto a bajas, dudas, jugadores con poco ritmo, etcétera, etcétera. Me imagino que en Bolivia igual están muy pendientes de esta información, así como en Venezuela estamos muy pendientes, repito, de lo que vaya a suceder con Ramiro Vaca y Miguel Terceros. Eso también lo vamos a estar hablando por acá cuando se sepa mucho más de esta situación y se tengan ya ciertas resoluciones respecto a estos casos. Vamos a seguir evaluando, analizando y siguiendo la actualidad de las selecciones venezolanas y bolivianas, que repito, es el partido más importante de la siguiente doble fecha eliminatoria. Todo el mundo va a estar pendiente de este encuentro, a pesar de ser dos selecciones modestas, porque se juegan el cupo al repechaje mundialista 2026. Déjame tus opiniones en los comentarios, déjame tu 11 especialmente en los comentarios, que te voy a estar leyendo y seguramente respondiendo, y nos vemos muy pronto con un nuevo café. Creo que este cafecito ha debido ser más grande porque hoy me tocó hablar bastante. Así que bueno, me tomo lo que queda, que es muy poquito. Chao.